De camino al pueblo de mi marido para pasar la Navidad dejé que una anciana subiera al autobús. Justo antes de bajar se acercó a mi oído y susurró: «No vuelvas a esa casa o te costará la vida». Al llegar al portón esa misma tarde el sol de Sevilla se desvanecía. El viento soplaba a través de los naranjos amargos frente al juzgado, y las hojas caían lánguidamente como si quisieran añadir una capa más de tristeza al gris del panel. Pavimento. Sostenía a mi hijo en brazos acurrucada en un pasillo de la planta baja. El olor a papel viejo, a sudor, a la ansiedad de la gente se mezclaba en una atmósfera densa como una olla a presión que nadie se atrevía a abrir. Me llamo Elena Rodríguez, aunque la gente me conoce como la nuera de los García desde el día en que me casé con Mateo García. Mi hijo Javier, que entonces apenas tenía 20 meses, aún no hablaba con claridad. Llamaba a su padre tata y a mí mamá. Pensé que mi vida sería normal como la de tantas otras mujeres andaluzas. El marido trabaja, la mujer cuida de la casa, alguna que otra discusión seguida de una reconciliación. ¿Quién iba a decir que mi normalidad se haría añicos el día en que el sonido de un mazo de juez resonó directamente en mi corazón? La puerta de la sala se abrió y los acusados comenzaron a salir. Vi a Mateo a lo lejos, sus manos unidas por unas esposas frías y brillantes. Estaba más delgado que la última vez que lo vi, con el pelo corto y el rostro demacrado. Pero lo que más me asustó no fueron las esposas, sino la calma imperturbable de su expresión. Dicen que solo lloras cuando duele, pero él no lloraba. Tampoco se resistía ni protestaba ni buscaba a nadie con la mirada como los acusados que había visto en la televisión. Caminaba con paso lento y firme, su mirada tan serena como un estanque en verano. Solo el rabillo de sus ojos estaba enrojecido, el rojo de quien ha pasado muchas noches en vela. Abracé a mi hijo con más fuerza. Él en su inocencia creía que estábamos de paseo, y se reía mientras jugaba con el cuello de mi camisa. Dios mío, qué ajeno estaba a todo mi hijo, mientras yo sentía que iba a derrumbarme allí mismo. Acusado Mateo García. La voz del funcionario retumbó en mis oídos dejándome sorda. Solo cuando la última frase cayó nítida y brutal: 8 años de prisión, comprendí la magnitud de la situación. Esto no era un pequeño enredo como su familia me había dicho. Me quedé paralizada con una bola de hielo instalada en el estómago. Miré a mi hijo, sus pequeñas manos aferradas a mi hombro, y pensé en 8 años. 8 años es tiempo suficiente para que un niño que balbucea se convierta en un escolar. 8 años es suficiente para que una mujer como yo vea consumirse su juventud. Condujeron a Mateo por el pasillo. Apenas pude cruzar una mirada con él. Me miró a mí, y luego a nuestro hijo. No fue una mirada de tranquila, todo irá bien como en las películas, sino una que pedía perdón sin palabras, tragándose el orgullo. Dijo en voz baja con una ronquera que apenas pude oír: Elena, cuida del niño. Es solo un problemilla. La palabra problemilla se me atascó en la garganta. ¿Cómo un problemilla se convierte en 8 años? Pero no tuve tiempo de preguntar. Los guardias se lo llevaron. No se giró ni una vez, como si una sola mirada atrás fuera a romper la coraza de calma que tanto le costaba mantener. En ese momento miré hacia la familia de mi marido. Mi suegro Arturo estaba a unos pasos de mí, con una camisa blanca impecablemente metida por dentro del pantalón, el pelo peinado y el rostro tan tenso como la cuerda de una guitarra. No se acercó a consolarme, no preguntó cómo estaba, ni dedicó más de un segundo a mirar a su nieto. Me lanzó una mirada fugaz, fría, casi esquiva. Mi suegra Carmen, en cambio, lloraba. Lloraba a gritos, sacudiendo todo su cuerpo, repitiendo una y otra vez: Dios mío, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Parecía desconsolada, pero extrañamente sus lágrimas no me transmitían calidez. Me sentía como una espectadora ante una obra de teatro mal ensayada. En una esquina del pasillo, Ana, mi cuñada, estaba encogida, retorciéndose las manos. Me miraba parpadeando, como si quisiera decirme algo, pero se contenía. Por un instante vi que sus ojos estaban rojos, del mismo rojo del miedo. «Ya hay sentencia firme. ¿Qué piensas hacer?», me preguntó alguien. Era una prima lejana de la familia. Tras la pregunta se dio la vuelta con la misma ligereza con la que se pregunta el precio del pescado en el mercado. Solo pude esbozar una sonrisa torcida mientras abrazaba a mi hijo. Arturo se acercó, se plantó frente a mí y dijo con voz seca: «Coge al niño y vete a casa. No te quedes aquí». Levanté la vista a punto de preguntar: «Papá, ¿qué ha pasado realmente? ¿Por qué una condena tan dura?». Pero antes de que pudiera hablar añadió, remarcando cada palabra: «En casa hablamos. Aquí la gente mira». Y eso fue todo. Ni una palabra de consuelo, ni una caricia para su nieto. De repente recordé el viejo dicho: en boca cerrada no entran moscas, pero en ese momento no pude contener las palabras, sino las lágrimas. Tenía miedo de que si empezaba a llorar no podría parar.
Carmen me agarró del brazo con la cara empapada en lágrimas y mocos. Elena, hija, qué desgracia tan grande. Escuché la palabra desgracia, y mi corazón se encogió no por compasión, sino porque sentí que me estaban arrastrando a un círculo de obligaciones emocionales que usarían para atarme. Asentí para no discutir, sabiendo que montar una escena allí solo serviría de espectáculo para los curiosos. Acompañé a mis suegros al aparcamiento. En el camino me giré para mirar la puerta por la que se habían llevado a Mateo. Me dije en silencio: Mateo, no te abandonaré. Pero justo después, otro pensamiento frío y afilado surgió. Si no me dices la verdad, la encontraré yo misma. Porque una mujer puede soportar la pobreza y las dificultades, pero ser engañada y sonreír como si nada, eso es humillante. Y la humillación no cría a un hijo. El coche arrancó. Me senté detrás abrazando a Javi, que se había quedado dormido en mi pecho, ajeno a la enorme pérdida que acababa de sufrir su vida. Miraba la carretera, los árboles pasar a toda velocidad y sentí mi corazón como una tela rasgada en dos. Una mitad quería creer a mi familia política, creer las palabras de Mateo sobre un problemilla. La otra mitad susurraba que algo no cuadraba, que no podía ser tan simple. Desde el instante en que esas esposas se cerraron ante mis ojos, supe que mi vida entraba en una zona oscura. Y también supe que en esa oscuridad, si no encendía mi propia luz, nadie lo haría por mí. Al día siguiente me mudé de nuevo a Sevilla. No por fortaleza, sino porque no tenía otra opción. La ciudad es grande, la gente está ocupada, y si tu tristeza cae al suelo, pocos se giran a mirar. Alquilé una habitación en un pequeño callejón con paredes desconchadas y un techo de uralita que convertía el lugar en un horno en verano, y goteaba en una esquina cada vez que llovía, justo donde solía poner la olla para el arroz. La primera noche extendí una estera vieja sobre el frío suelo de baldosas. Acosté a mi hijo a mi lado, y mientras lo miraba dormir me dije a mí misma: aguanta, Elena, tu hijo aún es pequeño. La sentencia de Mateo era de 8 años, pero la vida no se vive en cifras, se vive día a día. Y cada día es muy largo. Por la mañana me despertaba preocupada por el dinero para la leche, los pañales y el alquiler. Por la noche me dormía preocupada por encontrar trabajo al día siguiente. Me sentía como una máquina. Si me paraba un segundo, toda la familia se asfixiaba. Al principio llevaba a mi hijo conmigo a cualquier trabajo que encontraba: ayudante en la cocina de un bar, empaquetando mercancía, fregando platos, incluso vendiendo fruta en un puesto callejero. Los vecinos del bloque, compadeciéndose al verme siempre con el niño a cuestas, me preguntaban: ¿y tu marido dónde está, hija? Yo sonreía y decía: está trabajando fuera. De tanto repetirlo, la mentira se hizo costumbre, una costumbre dolorosa, porque no era para que ellos la creyeran, sino para no tener que contar una historia que me anudaba la garganta. Después de unos meses precarios conseguí trabajo, el pequeño Ultramarinos de la señora Isabel, al principio del callejón. Era una tienda modesta, pero entre abrir temprano, descargar cajas de refrescos al mediodía, pesar legumbres por la tarde y apuntar en la libreta las compras a crédito de los vecinos, tenía suficiente para mantenerme a flote. La señora Isabel me miró fijamente y dijo: si eres trabajadora y honrada, te doy el trabajo. La palabra honrada me hizo escocer los ojos. En ese momento solo me quedaba aferrarme a esa palabra, porque si perdía mi integridad temía irme a la deriva. Mi hijo Javi creció entre el ruido de las motos, el sonido del cuchillo del panadero y el arrastrar de las zapatillas por el callejón. Empezó a decir mamá con claridad, y luego aprendió a llamar a su padre. Pero cada vez que preguntaba dónde está papá, yo guardaba silencio un instante. No quería enseñarle a mentir, pero tampoco quería que viviera con miedo. Opté por una respuesta suave: papá está trabajando lejos. Cuando vuelva te llevaré a verlo. Después de decirlo, siempre me giraba rápidamente, porque si lo miraba a los ojos temía romper a llorar. Las noches eran lo más difícil. Durante el día corría, trabajaba, y el ir y venir de la gente me ayudaba a olvidar. Pero al caer la noche en esa diminuta habitación, solo se oía el zumbido del ventilador y el lejano rumor del tráfico. Mi alma se sentía vacía. Una noche Javi tuvo fiebre alta. Mientras le ponía paños húmedos, controlaba la hora para darle el antitérmico. Afuera llovía a cántaros y el goteo en el cubo sonaba con un toc-toc desolador. Apreté los dientes y no llamé a mis suegros. No por orgullo, sino porque recordaba perfectamente las veces anteriores que mi debilidad me había hecho llamar. Al otro lado solo una frase seca: eres la nuera, aguanta como puedas. Una voz que depositaba una carga sobre mis hombros y luego se lavaba las manos. No preguntaban si mi hijo estaba bien. No preguntaban si yo había podido comer algo. Solo me atrevía a llamar a Mateo a la prisión siguiendo el horario establecido. Cada llamada era una cuenta atrás de minutos, dinero y emociones, porque temía que escuchar su voz me ablandara.
Al otro lado su voz siempre sonaba ronca como si le faltara el sueño. Aún así se esforzaba por reír y hablar con nuestro hijo. «Javi, ¿te portas bien? ¿Haces caso a mamá?» El niño aferrado al auricular balbuceaba: «Papá, papá, ven a casa». Mateo hacía una pequeña pausa tan breve que podría parecer una interferencia en la línea. Luego decía: «Claro, campeón. Papá volverá pronto». A veces al colgar mis manos todavía temblaban. Quería hacerle 1000 preguntas, pero al final solo le preguntaba por la comida y su salud. Temía que si profundizaba él me esquivaría. Y cuanto más me esquivaba, más se me encogía el corazón. Dicen que un matrimonio unido puede mover montañas. Pero si uno de los dos esconde la mitad de la verdad, ¿en qué se apoya el otro? Pasaron 26 meses. Me aprendí cada gasto de memoria como una lección. El alquiler, la leche, la subida de la luz en verano, las medicinas cuando el niño se resfriaba. También me acostumbré a las miradas de la gente, miradas de lástima que luego se desviaban. Esa compasión a veces me agotaba más que la propia pobreza. Porque de la pobreza se puede salir trabajando, pero que te vean como una mujer abandonada, como la nuera que carga con una deuda ajena. Eso dolía profundamente. Pero lo que más me hería era el silencio de mi familia política. Llamaban poco. Y cuando lo hacían, era para preguntar lo mismo. ¿Has enviado ya el dinero para el economato este mes? O si tienes algún problema, arréglatela sola. Los escuchaba y lo veía claro. Consideraban el asunto de Mateo como una mancha que había que ocultar. Y a mí, como el trapo para limpiarla. Suena cruel. Pero la vida a veces es así. Las palabras son gratis, pero ellos no elegían las amables. Elegían las que me obligaban a tragar. A veces quería dejarlo todo y volver a casa de mi madre. Pero mi madre era humilde y siempre andaba con sus achaques. Volver solo sería una carga más. Me decía a mí misma: paciencia, y a seguir luchando. No necesitaba ser rica, solo quería que mi hijo creciera como una persona decente y que mi marido tuviera un camino de vuelta. Y entonces una tarde a pocos días de Navidad, mientras colocaba unas cajas de pasta en una estantería, el teléfono sonó insistentemente. En la pantalla apareció el nombre de Carmen. Mi corazón dio un vuelco. Apenas tuve tiempo de limpiarme las manos cuando una voz extrañamente dulce sonó al otro lado. Tan dulce que parecía que en los últimos 2 años nunca me hubiera tratado con frialdad. Me quedé de pie en medio de la tienda con un escalofrío recorriéndome la espalda, porque entendí que en esta vida las cosas que son demasiado repentinas rara vez son simples. La llamada de Carmen esa tarde con esa voz tan extrañamente dulce me dejó paralizada en medio de la tienda. No respondí de inmediato. Miré a mi alrededor: la señora Isabel cobrando a un cliente, los niños del callejón persiguiéndose, el aroma a pan recién hecho que llegaba desde la esquina. Todo parecía normal excepto yo, que sentía como si alguien me hubiera puesto una piedra en el pecho. Sostenía el teléfono y en mi mente apareció la imagen de la casa en el pueblo, el lugar al que llegué como nuera. La casa de los García estaba al final de un camino de tierra rojiza. En verano el polvo lo cubría todo. En invierno, el barro era un lodazal. Al llegar al patio, veías una cancela de hierro pintada de verde, con el número de la casa perfectamente colocado. Una casa diseñada para que todo el mundo viera que allí reinaba el orden. A un lado una parra. En el porche unas macetas con geranios. A primera vista parecía un hogar acogedor, casi idílico. Pero ese calor a menudo era solo una fachada. Lo que de verdad importaba era lo que se decía dentro, lo que determinaba si eras o no de la familia. Mi suegro Arturo era un hombre de pocas palabras, pero cada una de ellas era una orden. Siempre llevaba la camisa metida por dentro del pantalón y le gustaba que todo estuviera limpio y ordenado. La gente del pueblo lo saludaba con un respetuoso «Buenos días, don Arturo». Algunos susurraban: «Ese hombre tiene mucho carácter, cuidado con lo que dices». Cuando llegué a la familia, Arturo nunca me maltrató ni me insultó, pero tenía una forma de mirar que te hacía sentir pequeña. Hablando con él siempre tenía que medir mis palabras. Un error y él guardaba silencio. Y ese silencio era lo más aterrador. Era como una sentencia suspendida sin saber cuándo caería sobre ti. Mi suegra Carmen era todo lo contrario. Hablaba mucho con una voz suave, siempre quejándose de sus males. Tenía un don para hacer que los demás sintieran lástima por ella. Y a partir de esa lástima la gente, sin darse cuenta, asumía una responsabilidad. El primer día que fui a conocerlos me llevó a la cocina, y mientras cortaba cebolla suspiró. He sufrido mucho desde que mis hijos eran pequeños. En esta casa yo me encargo de todo. Al principio sentí compasión, pero con el tiempo aprendí que algunos suspiros no son para compartir una pena, sino para hacer que los demás se sientan en deuda. En la casa vivían ellos dos. Mateo el hijo mayor, luego Ana la hermana, y finalmente Héctor el pequeño.
Mateo en aquel entonces, cuando volvía de trabajar fuera, ayudaba a su padre con las reparaciones y a su madre a llevar cosas al mercado. No era un hombre de palabras bonitas, pero quería a su familia de una manera silenciosa, haciendo lo que fuera necesario. Me casé con él, por eso era bueno trabajador, y siempre pensaba en los demás antes que en sí mismo. Dicen que de bueno a veces uno es tonto. Odiaba esa frase. Pero pensándolo bien, la vida a veces es cruel y te demuestra que es cierta. Héctor era su polo opuesto. Era unos años más joven que Mateo, alto, hablador rápido, y siempre con una sonrisa. Cuando llegué me llamaba cuñada con una dulzura empalagosa, pero su mirada era esquiva, como si viera en mí a una extraña que venía a ocupar su lugar. Héctor era el consentido de sus padres, siempre con la excusa de que aún es joven. Aunque esa juventud ya le daba para irse de copas, juntarse con sus amigos y gastar sin medida. A veces volvía tarde oliendo a alcohol y Carmen solo le decía con suavidad: «Venga a la cama, hijo». Si Mateo se atrevía a recriminarle algo, Arturo intervenía con voz grave: «No hagáis un drama entre hermanos». Y Mateo callaba. Recuerdo una vez durante una comida que Héctor cogió el mejor trozo de carne, se lo puso en su plato y dijo: «El hijo pequeño tiene privilegios». Carmen y Arturo rieron. Yo reí por compromiso, pero por dentro sentí una punzada. No era por el trozo de carne, era porque ese privilegio que parecía una broma con el tiempo se convertiría en una norma. Y las normas son difíciles de cambiar, como una manzana podrida que estropea el resto. A veces pensaba así, y luego me reñía a mí misma: «Vamos, Elena, no seas tan quisquillosa». Ana, la hermana, era la que más me desconcertaba. Hablaba poco siempre. Estaba en la cocina fregando platos, o en un rincón con el móvil. No era mala conmigo. Una vez, al verme agotada con el niño en brazos, me trajo en silencio un vaso de agua tibia y me dijo en voz baja: «Bebe, cuñada». Pero en cuanto sus padres hablaban, se encogía como un gato deslumbrado por los faros de un coche. Una vez le pregunté: «¿Por qué siempre pareces asustada?». Ella forzó una sonrisa y contestó: «Es la costumbre». Esa sonrisa no tenía nada de alegre. En esa casa, incluso el modo de dirigirse a los demás marcaba una distancia. Delante de mis suegros siempre decía sí padre, sí madre, con voz suave. Cuando estaba a solas con Carmen, a veces me llamaba hija con mucho cariño. Pero si yo no estaba de acuerdo con algo, cambiaba inmediatamente a un tú, con un tono que sonaba a expulsión. Entonces lo entendí. Algunas palabras no se usan para llamar, sino para poner a cada uno en su sitio. Cuando te llaman hija, estás dentro de la casa. Cuando te dicen tú de esa manera, te conviertes en una extraña. Como nuera fui paciente. No por eso pundo. Ayudaba en la cocina, en la limpieza, aprendí a leer sus caras para evitar problemas. Siempre pensé de forma simple: quien bien obra, bien acaba. Si vives con decencia, la vida te recompensa. Pero en esa casa encontré algo más, algo a lo que entonces no sabía ponerle nombre. Era la sensación de que todo giraba en torno a un centro. Y ese centro no era la justicia ni el amor conyugal, sino algo que Arturo mencionaba a menudo: las apariencias. Si un vecino venía de visita, Arturo se volvía hablador y sonriente. Carmen sacaba la mejor fruta, me llamaba para que saludara con dulzura, como si en esa casa reinara siempre la armonía. Pero en cuanto el invitado se iba, antes de que el sonido de sus pasos se apagara en la calle, el tono dentro de la casa cambiaba. Una vez mi hijo derramó un vaso de agua sin querer. Arturo no le riñó a él. Me miró a mí y dijo: «Educa a tu hijo como es debido». Fue una frase suave, pero sentí como si me hubieran dado una bofetada. Porque no solo estaba hablando de educar a mi hijo, me estaba educando a mí. Recuerdo una de las raras ocasiones en que Mateo me abrazó en el patio y me susurró: «Ten paciencia». Pero él solo sonrió con esa bondad suya, la de quien siempre elige el camino fácil para los demás y el difícil para sí mismo. Ahora, de pie en medio de Sevilla, con el teléfono en la mano y escuchando la extraña dulzura de Carmen, todos esos recuerdos volvían en tropel. No como una tormenta, sino como el agua que empapa la tierra, que cala lentamente hasta que sientes el frío. Ya no era la nuera novata que llegó a esa casa con una fe ingenua. Era una esposa que había pasado demasiadas noches en vela con su hijo enfermo. Y entendía que en la vida de una mujer, algunas trampas no están en la calle, sino en medio de una comida familiar, en un tratamiento cariñoso, en la palabra familia, que te meten por los ojos. Respiré hondo, me pegué el teléfono a la oreja y me dije: esta vez voy a escuchar cada palabra con atención, no para creer, sino para saber en qué me estoy metiendo. Desde que Carmen me llamó con esa voz extrañamente dulce, todo lo que hacía me parecía ir a cámara lenta. En el ultramarino seguía sonriendo a los clientes, devolviendo el cambio, apuntando en la libreta, pero mi cabeza era un parpadeo de luces rojas. Esa tarde era 23 de diciembre.
En el callejón ya habían colgado las luces de Navidad. Pasaban furgonetas cargadas de abetos y flores de Pascua. El olor a incienso se mezclaba con el de los churros del puesto de la esquina, un aroma nostálgico. Dicen que la Navidad es para estar alegre, pero a mí al pensar en ella se me encogía el estómago. Carmen llamó por segunda vez mientras yo colocaba unas cajas de refrescos en una estantería. El timbre sonó sin parar como si temiera que me escapara. Elena, hija, soy yo, mamá. Su voz era suave alargando las palabras. Vente con el niño a pasar la Nochebuena. Vale. Una casa necesita la risa de un niño para tener calor. Los abuelos lo echan de menos que se mueren. Hice una pausa. Antes al oír echan de menos al niño me habría ablandado al instante. Pero ya había vivido lo suficiente para saber que cuando alguien quiere algo apunta a tu punto más débil. Veré qué turnos tengo en la tienda, mamá, respondí con cautela. Ella suspiró, ese tipo de suspiro calculado para hacerte sentir culpable. ¿Qué turnos ni qué nada? En estas fechas toda la familia tiene que estar unida. Además tienes que venir para que arreglemos lo de Mateo. Al oír arreglemos lo de Mateo, mi corazón se detuvo. Era como si me abrieran una puerta que anhelaba y temía cruzar a la vez. ¿Arreglar qué, mamá?, pregunté directamente intentando mantener la voz neutra. Carmen soltó una risita. Pues ayudarle. Cuando vengas te lo explico por teléfono, es un lío. Escuché la palabra lío y me sentí realmente liada. Su forma de hablar con rodeos me recordó a la gente en el mercado que quiere un descuento, pero no dice el precio. Te halagan el producto. Te hablan con dulzura. Y al final te das cuenta de que te están presionando. Iba a preguntar más, pero la voz de Arturo se interpuso, seguro que estaba a su lado. Ven, tenemos que hablar. Una sola frase, sin emoción, sin suavidad, sin necesidad de nada más. Sentí un escalofrío. Hablaba como si diera una orden, pero la envolvía en un "es por tu marido" para que me fuera difícil negarme. De acuerdo, respondí, aunque por dentro no estaba nada de acuerdo. Al colgar me dejé caer en un taburete de plástico tras el mostrador. La señora Isabel me miró. ¿Pasa algo en casa, hija?, negué con la cabeza sonriendo. No, nada. Con las fiestas ya sabe la familia que llama para que vaya. No le conté la verdad. Si se lo contaba sentiría lástima y temía que esa lástima me hiciera débil. Esa noche, acostada junto a mi hijo, escuchando su respiración acompasada, miraba al techo con los ojos abiertos. Ya no pensaba en el dinero. Pensaba en esa frase, cuando vengas te lo explico. Odiaba esa forma de hablar. Obliga a la otra persona a adivinar, y adivinar es el camino más corto hacia el miedo. El 24 por la mañana Carmen volvió a llamar. Esta vez su voz era aún más dulce, como si estuviera espolvoreando azúcar sobre un roscón de reyes. Hija, le he guardado un conjunto de ropa nuevo a Javi. Cuando vengas te llevo al mercado del pueblo a comprarle unos zapatos. En Navidad hay que ir bien arreglado. Escuché bien arreglado y pensé, ¿bien arreglado para quién? Pero aún así asentí por cortesía. ¿Podría ir el día 27?, pregunté a modo de sondeo y para forzarme a tomar una decisión. Perfecto. El 27 es ideal, respondió tan rápido que me resultó extraño. Como si esa fecha ya estuviera marcada en su calendario. Añadió con una voz ligera como el viento, pero pesada como una piedra. Acuérdate de traer tus papeles y la partida de nacimiento del niño. Por si hace falta para cualquier trámite. Me quedé helada. Los papeles eran algo que una mujer como yo guardaba como oro en paño, eran mis salvavidas. Que de repente me los pidiera me puso la piel de gallina. ¿Para qué trámite, mamá?, pregunté. Ella se rió. Ay, qué preguntona. Cuando vengas lo sabrás. Es para lo de Mateo. Para lo de Mateo. Cuando vengas lo sabrás. Tragué saliva intentando sonreír. De acuerdo. Colgué. Miré el teléfono y me pregunté qué necesitaba mi familia política de mí. ¿Qué tenía que ver con los papeles de mi hijo? De repente recordé un viejo dicho. Cuando hay amor todo es fácil. Cuando hay rencor todo se complica. Si de verdad me apreciaban, ¿por qué tantos rodeos? ¿Por qué tanto misterio? Esa tarde, mientras cuadraba las cuentas, la pantalla del móvil se iluminó. Un mensaje de Ana. Solo una línea acuñada: si vienes ten mucho cuidado. Mi corazón dio un vuelco. Abrí el mensaje para preguntar a qué se refería, pero el mensaje ya no estaba. Ana lo había borrado. Me quedé mirando la pantalla en blanco con la sensación de que alguien me había puesto un carbón ardiendo en la mano y lo había retirado al instante. Llamé a Ana. El teléfono sonó y sonó, pero nadie contestó. Le envié un mensaje. ¿Qué quieres decir? Solo apareció una marca de enviado. Silencio. Esa noche apenas dormí. No soñé con fantasmas, soñé con papeles que volaban alrededor de mi hijo hasta que una mano los atrapaba. Me desperté sobresaltada, empapada en sudor.
El 25 por la mañana el cielo de Sevilla estaba despejado pero sin brillo. Saqué a mi hijo a la puerta, vi a la gente cargar ramas de acebo, cajas de turrón, toda esa ilusión de volver a casa, pero yo no sentía ninguna ilusión. Fui a la tienda y le pedí a la señora Isabel que me diera libre la tarde del 27. Me miró más tiempo de lo normal y asintió. Vete, hija, es Navidad. Gracias, dije con un nudo en la garganta. No me atreví a decirle que iba a pasar la Navidad como quien va a un examen. Por la tarde volví a la habitación y saqué una vieja bolsa de viaje. No empaqué mucho. Compré unos dulces, una botella de vino de Talles para mis suegros para no quedar como una nuera desagradecida. Pero además de eso, en secreto preparé algo más que nadie me había pedido, pero que yo sabía que necesitaba: fotocopias de los documentos de mi hijo, algo de dinero en efectivo y una tarjeta de autobús escondida en un bolsillo pequeño. No es que fuera desconfiada, pero había aprendido una lección muy simple: más vale prevenir que curar. Una mujer con un hijo a su cargo no puede permitirse un solo paso en falso. Esa noche Carmen llamó una última vez para confirmar. El 27 vienes, ¿verdad? Te espero. Su voz era suave pero firme, como si ya me hubiera atado una cuerda a la muñeca. Colgué y me senté junto a Javi, que jugaba con un coche de juguete. Levantó la vista y me sonrió con una inocencia que dolía. Le acaricié el pelo y le susurré como si me lo dijera a mí misma. Mamá no vuelve para pedir nada a nadie, mamá vuelve para saber la verdad. En mi interior ya no había un miedo vago, sino una lucidez fría. No sabía qué partida estaban jugando mis suegros, pero sabía que no podía entrar en ella con los ojos cerrados. Detrás de mí estaba mi hijo, y delante una Navidad que con un solo movimiento en falso podría desviar mi vida hacia un rumbo del que no podría volver. La mañana del 27 de diciembre me levanté más temprano de lo habitual. En Sevilla no hacía frío, pero el aire tenía esa frescura especial de los últimos días del año. Una frescura que te invita a volver a casa, a sentarte junto a un buen guiso, a escuchar las charlas familiares. A mí no me esperaba nada de eso, solo el tic-tac del reloj y el sonido de mi hijo revolviéndose en el colchón. Levanté a Javi y le puse la ropa más decente que tenía. Aún medio dormido se frotó los ojos y sonrió haciéndome una pregunta que me llenó de ternura y dolor. «¿Vamos de paseo, mamá?», asentí acariciándole el pelo. «Sí, cariño, vamos a visitar a los abuelos». No dije paternos en voz alta, temiendo que la palabra se me atascara. Mi equipaje era escaso. Los regalos eran los justos para no recibir miradas de reproche. Lo importante lo dividí en dos lugares, una parte en el bolso, otra escondida en un bolsillo interior de mi chaqueta. No lo hacía por desconfianza, sino porque la vida me había enseñado a ser precavida, a tener siempre una vía de escape. La estación de autobuses era un caos. Gente arrastrando maletas, cargando cajas de dulces, macetas con flores de Pascua, incluso alguien llevaba una jaula con un pavo. El ruido de los altavoces, los llantos de los niños, las discusiones por un sitio en la cola. Todo me abrumaba. Apreté a mi hijo contra mi pecho con miedo a que se perdiera o que alguien lo golpeara sin querer. Javi, en cambio, estaba fascinado. Todo era nuevo para él. «Mira, mamá, un autobús. Mira a ese señor». Lo señalaba todo con los ojos brillantes. Lo miré y mi corazón se encogió. Su alegría era como una pequeña vela y yo temía que una ráfaga de viento la apagara. En el autobús elegí un asiento junto a la ventana para que no se mareara. En cuanto el motor arrancó, el olor del aire acondicionado se mezcló con el de la gente y la comida, creando una atmósfera densa. Le subí la mascarilla a Javi y apoyé la cabeza en el asiento intentando relajarme. «Vamos, Elena, solo tienes que ir a escuchar y luego decidir». El autobús se puso en marcha, dejando atrás las calles de Sevilla. Los edificios, las luces de Navidad, las motos, todo pasaba como en una película a cámara rápida. Javi pegó la cara al cristal. «Mamá. Casas». Yo asentía para que estuviera contento, pero mi vista estaba fija en el horizonte con un nudo en el estómago. Después de una hora, cuando ya estábamos en una carretera más despejada, mi teléfono vibró. Era Carmen. Miré la pantalla, respiré hondo y contesté con voz neutra. «Sí, mamá». Fue directa al grano, sin los rodeos de los días anteriores. «¿Por dónde vais?» «Acabamos de salir de la ciudad». «Vale, ten cuidado con el niño. Cuando lleguéis llámame para que salga a buscaros». Escuché «salga a buscaros» y no sentí ninguna calidez. Sentí que necesitaba saber exactamente dónde estaba, cuánto tardaría en llegar, como si tuviera que preparar algo. Colgué y miré por la ventana. El cielo estaba grisáceo con nubes alargadas. Pasamos junto a campos ya cosechados con los rastrojos amarillentos. El viento levantaba remolinos de polvo. Respiré hondo, pero cuanto más aire tomaba, más pesado se sentía mi pecho. No entendía por qué, pero aunque iba a pasar la Navidad en familia, me sentía como si fuera a una cita de la que no podía escapar.
Javi se cansó de mirar y se quedó dormido apoyado en mi brazo. Lo acomodé en mi regazo y lo tapé con una mantita. Solo al verlo dormir me permití respirar más despacio. Dicen que las mujeres son débiles, pero una mujer con un hijo es increíblemente fuerte. Puedes soportar el hambre, el cansancio, la humillación, pero no que alguien le haga daño a tu hijo. El autobús paró en un área de servicio. Bajé con Javi en brazos para que fuera al baño y compré una botella de agua y un bollo. Mientras me movía con dificultad, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Arturo. Instintivamente me puse derecha. Sí, padre. Su voz era tan seca como siempre, como si estuviera en una reunión de negocios. ¿Cuánto falta? Llegaremos por la tarde, padre. Bien. Venid directos a casa. No os entretengáis por ahí. Y eso fue todo. Ni un. ¿Habéis comido ni un? ¿Estáis cansados del viaje? Sentí la garganta seca. Asentí aunque él no podía verme. Sí. Al colgar noté que tenía las manos frías. La mujer que vendía agua me miró. ¿Vuelves a casa por Navidad, hija? Forcé una sonrisa. Sí, vuelvo. La gente dice vuelvo con alegría. Yo lo decía como si nombrara una tormenta. De nuevo en el autobús me quedé en silencio. No me atreví a escribirle a Ana. Su mensaje de ten mucho cuidado seguía clavado en mi mente. Una advertencia sin explicación. Quizás por miedo a que la descubrieran, o quizás porque ni ella misma se atrevía a nombrar el peligro. Me dije a mí misma que lo mejor era esperar ver y oír por mí misma antes de actuar. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía más rural. Empezaron a aparecer las señales que indicaban la cercanía del pueblo. Sentí mi corazón latir de forma irregular. A veces pensaba que era ridículo. ¿Quién va a pasar la Navidad tan tenso como si fuera un examen? Pero para mí la palabra Navidad ya no significaba dulces y risas. Era una pregunta sin respuesta. Cerca del desvío hacia el pueblo, el autobús redujo la velocidad. La carretera se hizo más estrecha, flanqueada por pequeños bares de pueblo y algunos eucaliptos altos cuyas hojas susurraban con el viento. Abracé a Javi con más fuerza y una sensación de inquietud ya no vaga sino muy real se apoderó de mí. Era como caminar y oír que alguien te llama por tu nombre a tus espaldas. Te giras, no ves a nadie, pero un escalofrío te recorre la nuca. Recordé un viejo dicho. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Yo no estaba buscando problemas, pero aún así sentía ese frío. Me mordí el labio mirando a mi hijo dormido. No podía dar marcha atrás. Tampoco quería, al menos no todavía. Nora, Dora. Solo sabía que en el momento en que las ruedas del autobús tomaran ese desvío, una decisión muy clara se había formado en mi interior. No iba a dejar que nadie me manipulara más con palabras bonitas. Tenía que proteger mi dignidad y el futuro de mi hijo. Justo cuando el autobús aminoraba en el desvío hacia el pueblo, el conductor se detuvo unos minutos, probablemente para recoger a más pasajeros. Miré por la ventanilla y vi al borde de la carretera a una anciana muy menuda de pie junto al tronco de un eucalipto. Llevaba en la mano una bolsa de plástico roja y desgastada, y su abrigo descolorido delataba muchos inviernos. Estaba allí mirando pasar los coches, pero ninguno se detenía. La escena me recordó a mi abuela, que en paz descanse, que solía esperar el autobús al final del camino con su cesta en la mano y las piernas temblorosas. No soy rica ni especialmente caritativa, pero en vísperas de Navidad ver a una anciana sola en la carretera me ablandó el corazón. Me acerqué al conductor y le dije en voz baja: «Perdone, ¿podríamos preguntarle a esa señora a dónde va? Si va en nuestra dirección podría subir». El conductor me miró, probablemente pensando que era una molestia, pero al ver que llevaba un niño en brazos asintió. «Si quiere, dígale que suba». Bajé la ventanilla y la llamé. «Señora, ¿a dónde va? Si vamos por el mismo camino, suba con nosotros». La anciana se giró. Sus ojos, aunque nublados por la edad, eran agudos. Nos miró a mí, a mi hijo y luego al autobús como sopesando la oferta. Un momento después se acercó y, agarrándose al marco de la puerta, subió. Se sentó en el asiento delante de mí, soltando un largo suspiro. En cuanto se sentó, un olor a mentol y hierbas medicinales llenó el aire, un olor familiar y honesto. Me tranquilizó, era el olor de una persona mayor y sencilla, no de alguien que finge. Le ofrecí mi botella de agua. Bebió un sorbo para calmar la sed. La aceptó, asintió y dijo: «Gracias, hija». Su voz era ronca pero cálida. Mi hijo se había despertado. Se frotó los ojos y miró a la anciana incorporándose. Le susurré: «Javi, saluda a la señora». Javi, muy obediente, juntó las manos como le habían enseñado en la guardería. «Hola, señora». La anciana sonrió mostrando sus encías. «Qué niño más educado». «¿A dónde va usted, señora?», le pregunté. Respondió lentamente: «Voy a mi aldea cerca del pueblo. Estuve unos días en el médico y ahora vuelvo a tiempo para la Nochebuena». Asentí.
El nombre de la aldea me sonaba. La casa de mis suegros estaba en esa dirección. Iba a preguntarle más, pero de repente la anciana se giró y me miró más detenidamente. No era una mirada de curiosidad, sino la de alguien que intenta recordar un rostro. ¿Y tú, hija? ¿A dónde vas con el niño? Voy a casa de la familia de mi marido. También por esa zona, señora. La anciana volvió a mirar a mi hijo, luego a la bolsa que yo tenía a mis pies. Preguntó con un tono casual. ¿Cuántos años tiene tu niño? Casi 3. Asintió y luego hizo otra pregunta. Una que me dejó helada. ¿Vas a casa de Arturo y Carmen? Me sobresalté. Sí, ¿cómo lo sabe? La anciana no respondió de inmediato. Se giró hacia la ventana mirando los árboles pasar con los labios apretados. Esperé. El autobús se quedó en un silencio extraño, solo roto por el ruido del motor. Un momento después se volvió y dijo lenta, pero claramente. Tú eres la mujer de Mateo. ¿Verdad? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Que yo fuera la nuera de los García no era un secreto en el pueblo, pero que una extraña en un autobús supiera el nombre de mi marido no podía ser una coincidencia. Sí, soy yo. ¿Quién es usted, señora? La anciana suspiró como si las palabras le salieran del alma. Soy Pilar, vivo en la aldea. Te vi algunas veces antes cuando venías con el niño. Eso me tranquilizó un poco. Era normal que alguien del mismo pueblo me reconociera. Pero la mirada de Pilar no era de simple saludo. Era la mirada de alguien que tiene algo importante que decir. Y lo dijo sin rodeos. No vuelvas a esa casa tú sola. Creí haber oído mal. ¿Por qué dice eso, señora? Es Navidad, voy para que los abuelos disfruten del niño. Pilar negó con la cabeza, un gesto lento pero firme. Tú no sabes nada, ¿verdad? Tragué saliva. Saber que Pilar miró a su alrededor como si temiera que las paredes oyeran. Luego se inclinó hacia mí y susurró, pero cada palabra cayó como una piedra. Tu marido no está en la cárcel por algo que él hizo. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que me zumbó en los oídos. Me agarré al borde del asiento. ¿Qué está diciendo Pilar? Continuó en voz baja, con una voz temblorosa pero segura. Está cubriendo a otra persona. Forcé una sonrisa. Mi primer instinto fue negarlo, porque si no lo negaba no sabía a qué aferrarme. Señora, mi familia política me dijo que fue un enredo, un problemilla. Pilar me miró con una mezcla de compasión y enfado. ¿Y te lo creíste? Todo el pueblo lo sabe, pero la gente calla. Callan por miedo a esa familia. Son poderosos, saben cómo hacer que la gente se asuste. Abracé a mi hijo con más fuerza. Él jugaba con su cochecito ajeno a la conversación. Lo miré con un nudo en la garganta. Pregunté intentando mantener la calma, ¿a quién está cubriendo? ¿Quién lo hizo realmente? Pilar no respondió de inmediato. Respiró hondo como cogiendo valor. Luego dijo una frase que me golpeó como un rayo. Su hermano pequeño Héctor. Me quedé sin palabras. Recordé el rostro de Héctor, el favoritismo de Carmen, la forma en que Arturo siempre lo protegía. Todos esos recuerdos dispersos de repente encajaron como las piezas de un puzzle. Pregunté con la voz rota, señora, ¿está segura? Pilar me miró directamente a los ojos. Soy vieja. ¿Qué gano yo inventando historias? Hubo un problema muy gordo, la policía investigaba, y ellos se las arreglaron para que Mateo se declarara culpable. Al decir esto sus ojos se enrojecieron. Mateo quiere a sus padres, quiere a su hermano. Y cargó con la culpa. No te lo dijo por miedo a que cogieras al niño y lo dejaras. Escuchaba sus palabras y sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. Quería llorar, pero las lágrimas no salían, estaban congeladas en mi pecho. Recordé la calma de Mateo en el juzgado. Esa calma de alguien que ya estaba preparado. En ese momento sentí que algo no cuadraba. Ahora empezaba a entender qué podía ser. Pilar me apretó suavemente la muñeca y continuó con voz baja y urgente. Si vuelves ahora no es para celebrar la Navidad. Te quieren allí para que firmes unos papeles, para que pongas tu nombre, para que cargues con la parte de la deuda que ellos necesitan que alguien cargue. Si firmas eso después no podrás decir que no sabías nada. Sentí un frío que me recorría desde la nuca hasta los pies. No sabía cuánto de verdad había en sus palabras, pero sabía una cosa. Pilar no tenía ninguna razón para inventarse una historia así en medio de un autobús lleno de gente. Y su forma de hablar no era la de un simple rumor. Miré por la ventana. La carretera hacia el pueblo de mi marido seguía recta bajo un cielo gris y ventoso. Mi hijo levantó la vista y me sonrió con inocencia. Me sentí como si estuviera frente a dos puertas. Una era dar la vuelta a una seguridad temporal. La otra era seguir adelante y enfrentarme a una verdad que podría destrozar la Navidad y mucho más.
Respiré hondo y dije con una voz que me sorprendió a mí misma por su firmeza. Voy a ir, señora. Tengo que aclarar esto. No puedo dejar que mi marido siga así. Pilar me miró durante un largo rato y luego asintió lentamente. Entonces déjame ir contigo. Soy vieja, no se atreverán a hacerte nada si estoy yo delante. No supe si mi decisión fue valiente o temeraria. Solo supe que desde el momento en que oí el nombre de Héctor unido a las palabras cargar con la culpa, algo en mí cambió. Porque si lo que Pilar decía era cierto, no solo habían encarcelado a mi marido, sino que habían engañado toda mi vida. En cuanto llegamos al pueblo, Pilar pidió bajar un poco antes para no llamar la atención. Sentí mi corazón latir con fuerza. La gente que vuelve a casa por Navidad suele tener prisa por llegar a la comida. Yo por primera vez en mi vida tenía miedo de que la familia a la que me dirigía me viera llegar demasiado pronto. Bajé del autobús con Javi en brazos. El niño miró al cielo con los ojos brillantes pensando que le esperaba una fiesta de dulces. Me cogió de la mano y caminó a mi lado preguntando sin parar. «Mamá, la abuela tiene caramelos». Yo solo asentía para que estuviera contento mientras mi corazón se sentía arañado por dentro. Pilar caminaba a mi lado con su bolsa roja y la espalda encorvada pero con paso firme. No habló mucho, solo me advirtió. «Mantén la calma. Quieren que te pongas nerviosa para que aceptes cualquier cosa». Esa frase me devolvió la lucidez. La vida era así. No necesitaban derribarte, solo necesitaban asustarte. El camino hacia la casa seguía igual. A ambos lados setos de hibiscos. Algunas casas tenían bandejas de fruta en el patio. De una radio lejana llegaba el sonido de una copla. El olor a leña quemada y a dulces caseros flotaba en el aire. Debería haberme sentido acogida, pero cada paso que daba era más frío. A lo lejos vi el portón de la casa de los García. Las luces de Navidad parpadeaban en azul y rojo como si celebraran algo. En la mesa del porche había un frutero lleno, un gran jamón, un par de botellas de vino y varias bandejas de turrón. Todo tan perfecto que me pregunté si habían sido igual de detallistas en sus visitas a Mateo durante los últimos 2 años. En cuanto me vio, Carmen salió corriendo. No era la carrera espontánea de la alegría, sino la de alguien que ha estado esperando en la puerta vigilando. Abrazó a Javi con fuerza, sonriendo de oreja a oreja. «Ay, mi nieto, por fin has vuelto». Mi hijo encantado le devolvió el abrazo riendo. Observé la escena con el corazón dividido entre la pena y la cautela. Sabía que los niños son los más fáciles de manipular y también lo que más ablanda a una madre. Arturo estaba en el patio con las manos a la espalda. Asintió una vez. No preguntó por el viaje, no preguntó si estaba cansada. Dijo como una orden: entrad. Solo esas 2 palabras me hicieron sentir que no era una invitada, sino alguien a quien se convoca para una tarea. Crucé el umbral intentando mantener una expresión serena. Pilar entró detrás de mí y saludó a Arturo con un educado «Buenas tardes, señor Arturo». Él le lanzó una mirada de reojo con una mueca de disgusto por su presencia. Carmen también se detuvo un segundo, pero enseguida sonrió. «Anda, Pilar. ¿De dónde viene usted?». Su tono era más un interrogatorio que un saludo. Pilar respondió con total naturalidad. «Vengo del médico. Y me encontré a Elena por el camino. Así que aprovechamos el viaje». Lo dijo de forma concisa, sin dar más explicaciones, como alguien que sabe que hablar de más es un error. El ambiente en la casa era extraño. Estaba todo muy bien decorado, pero las risas sonaban huecas. Oí el tintineo de los cubiertos en la cocina, el arrastrar de una silla y luego silencio. Ana se asomó por la puerta de una habitación. Al verme parpadeó, quiso salir, pero se echó para atrás como un pájaro asustado ante una trampa. No la llamé, solo la miré. Y esa mirada fue suficiente para que se escondiera. Carmen dejó a Javi en el suelo, le dio un caramelo y, acariciándome el pelo, me preguntó con una dulzura empalagosa: «Mucho trabajo en Sevilla, hija. Llegas bien a bien de fin de mes. Si necesitas algo, pídemelo». Casi me eché a reír. En 2 años. Nunca había escuchado esas palabras de su boca. Como se suele decir, cuando la amabilidad es excesiva hay que tener cuidado. Arturo, sentado en el sillón principal, carraspeó: «Cenamos y luego hablamos». Esa frase «luego hablamos» hizo que se me encogiera el estómago. Miré a Pilar. Ella no me miró a mí, simplemente se sentó en el borde de una silla observándolo todo en silencio como una experta observadora. La cena se sirvió rápidamente. La mesa estaba más llena de lo normal para una familia que supuestamente estaba de luto. Guiso de carne, sopa de ajo, un pollo asado perfectamente troceado. Todo parecía calculado para compensar la falta de afecto. Carmen no paraba de ponerme comida en el plato. «Come, hija, estás muy delgada. Una mujer necesita fuerzas para criar a un hijo». Yo solo comía un poco por cortesía. No quería llenarme, temía que dijeran algo que me hiciera atragantar. Intenté sondear el terreno con una pregunta inocente. «Mamá,
¿Cómo está Mateo últimamente? Carmen forzó una sonrisa. No hablemos de cosas tristes en Navidad, hija. Vamos a cenar tranquilos. Me giré hacia Arturo. Papá, ¿está enfermo o algo? Arturo dejó los cubiertos sobre la mesa con voz seca. Ya es mayorcito para cuidarse solo. Sentí un nudo de rabia en la garganta, pero me lo tragué. Más vale una retirada a tiempo. No me callaba por miedo, sino porque quería seguir escuchando, seguir observando. Si ellos estaban montando un teatro, cuanto más me enfadara antes perdería. Javi comió un poco y salió a jugar al patio. Carmen lo siguió con la mirada, y luego se volvió hacia mí bajando la voz. Hija, ¿has traído los papeles del niño? La pregunta cayó sobre la mesa con la ligereza de una pluma, pero el peso de una roca. Dejé los cubiertos y la miré directamente. ¿Para qué los necesitas, mamá? Ella se apresuró a responder con una sonrisa nerviosa. Por si hay que hacer algún trámite. Es por tu bien, hija. Asentí como si lo entendiera, pero por dentro ya había levantado un muro. ¿Qué tipo de preocupación requiere pedir los papeles justo en medio de la cena delante de toda la familia? Fue entonces cuando Pilar intervino con su voz pausada. Los papeles de un niño los guarda su madre. No son algo que se pida a la ligera en la cena. El rostro de Carmen se tensó, pero enseguida volvió a sonreír. «Ay, Pilar, qué desconfiada es usted». Pilar respondió cortante. La prudencia alarga la vida. La tensión en la mesa aumentó. Arturo golpeó suavemente el borde de su plato con el tenedor, mirándome como si me estuviera evaluando. «Cuando terminemos vamos al salón a hablar». Sí, respondí, pero ya sentía la espalda fría. Sabía que la cena era solo el aperitivo. El plato fuerte era ese hablar. Salí al patio a llamar a mi hijo para que se lavara las manos. Mientras lo veía reír sentí una punzada de dolor. Me repetí un consejo que siempre me daba mi abuela. No porque alguien te sonría, significa que te quiere. No podía permitir que mi hijo creciera en una casa donde el afecto se usaba como moneda de cambio. Cuando volví a entrar con Javi, las luces del porche seguían parpadeando, bonitas y falsas. Y de repente comprendí que estaba frente a una puerta que no llevaba a una reunión familiar sino a una negociación. Apenas habíamos terminado de cenar, Carmen ya me estaba guiando hacia el salón. Lo dijo con mucha suavidad. «Vamos dentro, que se está más fresco. Y fuera hay mosquitos». Pero la forma en que miraba de reojo hacia el portón y el patio me dio la sensación de que temían que estuviera demasiado cerca de la salida. Arturo estaba sentado en un sofá de cuero reluciente. Sobre la mesita de centro había una bandeja con café y una caja de polvorones recién abierta. No sirvió el café de inmediato. Simplemente tamborileaba con los dedos sobre la madera. Era la costumbre de alguien a quien le gusta que los demás esperen. Me senté con Javi en un sillón pegado a la pared. Mi hijo, contento con los dulces que le habían dado, correteaba por la casa. Lo llamé y le dije en voz baja: «Cariño, quédate aquí con mamá. No salgas al patio». «Vale», asintió y se sentó en el suelo a jugar con el cochecito que le había traído. La señora Pilar eligió una silla en un rincón, pareciendo una simple invitada, pero con los ojos muy despiertos. No intervenía, solo me lanzaba miradas de vez en cuando como recordándome: «Mantente firme». Carmen me sirvió una taza de café, empujándola hacia mí con una voz almibarada: «Bebe, hija, para que te sientes bien. Desde que pasó lo de Mateo, imagino lo duro que ha sido para ti». Sostenía la taza caliente, pero no sentía ningún calor en mi interior. Respondí con la cortesía justa: «Bueno, una hace lo que puede, mamá». Arturo carraspeó: «Haces bien en aguantar. Esta familia no te va a abandonar». Casi me eché a reír al oír eso. No abandonarme. Llevaba 2 años cuidando sola de mi hijo enfermo. Pero no me reí. Lo miré fijamente esperando que continuara. «Por eso te hemos llamado», intervino Carmen. «Para ayudar a Mateo, para ayudar a la familia. Eres su mujer, ¿quién mejor que tú para hacerlo?». Sentí cómo usaban la palabra mujer como un gancho. «¿Ayudar cómo?», pregunté yendo al grano. Carmen chasqueó la lengua como si le costara encontrar las palabras. «Bueno, ya sabes, para que las cosas se solucionen hay que mostrar buena voluntad. Y a veces la buena voluntad necesita papeles claros». Dejé la taza sobre la mesa. Mi barrera interna se estaba alzando. Otra vez los papeles. «¿Qué papeles, mamá?», Carmen rió. «Ay, qué impaciente. Primero dime, ¿has traído la partida de nacimiento del niño? El libro de familia. ¿Y tu DNI?» La miré sin responder de inmediato. No quería decir ni sí ni no. Cualquier respuesta me dejaría en una posición vulnerable. Me limité a decir con evasivas: «Mis papeles siempre los tengo bien guardados». Fue entonces cuando Arturo habló con voz seca y cortante como un cuchillo. «¿Tienes alguna propiedad a tu nombre?». Creí haber oído mal.
Lo miré y repetí, perdón padre, frunció el ceño, propiedades, tierras, cuentas bancarias. Si tienes algo a tu nombre, dilo claramente. Esa pregunta fue como una bofetada a mi dignidad. No era una pregunta interesada, era un inventario. Sentí que la sangre me subía a la cara, pero forcé una voz tranquila. Padre Mateo y yo somos gente humilde, no tenemos propiedades. Carmen se apresuró a intervenir con un tono que pretendía ser tranquilizador. No te lo preguntamos para quitarte nada, hija. Es para ver cómo podemos ayudar a Mateo. ¿Lo entiendes? Si de verdad quieres a tu marido, tienes que pensar en el bien de todos. Miré a la señora Pilar. Ella seguía en silencio bebiendo su café con una lentitud deliberada. Ese gesto me devolvió la calma. Recordé sus palabras. Quieren que te pongas nerviosa para que aceptes cualquier cosa. Respiré hondo y dije lentamente. Precisamente porque quiero a mi marido. Quiero saber qué estamos haciendo. ¿Cómo se le ayuda exactamente, padre, madre? Hablad claro, por favor. Arturo me sostuvo la mirada como sopesando si era obediente o rebelde. Luego se levantó y fue a una de las habitaciones. Oí el ruido de un armario abriéndose, el de un cajón. Carmen, sentada frente a mí, sonreía, pero sus ojos no. Se alisaba el vestido y miraba nerviosamente hacia el patio como si vigilara algo. Ana, que había estado escondida, se asomó de nuevo pálida. Nuestras miradas se cruzaron. Se apartó rápidamente como si temiera que leyera sus pensamientos. Iba a llamarla, pero Arturo ya había vuelto. En sus manos traía una carpeta de plástico gruesa y vieja. La dejó caer sobre la mesa con un golpe seco que sobresaltó a mi hijo. Carmen cambió inmediatamente su tono a uno suave como el algodón. Mira, hija. Los papeles ya están preparados. Solo tienes que firmar. Y todo se arreglará. Firma para salvar a tu marido. Aún no había abierto la carpeta, pero la palabra firmar me heló la sangre. La señora Pilar apoyó las manos en sus rodillas con una mirada afilada como una navaja. Y Arturo me miraba fijamente como si mi respuesta ya estuviera escrita en esos papeles. Apoyé las manos en el borde de la mesa, miré directamente a Arturo y luego a Carmen. Dije con voz clara. No voy a firmar nada sin leerlo primero. Arturo, replicó con voz grave, léelo. Pero después firmas. No respondí sí como siempre. Simplemente acerqué la carpeta hacia mí. El tacto del plástico frío en mis dedos hizo que mi corazón diera un vuelco. No era miedo. Era la certeza de que me estaban poniendo en una balanza. Abrí la carpeta. La primera página era un documento de compromiso lleno de texto denso y con un sello rojo brillante. La tinta aún estaba fresca. Leí cada línea lentamente, sabiendo que la prisa podía ser una soga en mi cuello. Carmen, frente a mí, retorcía las manos suspirando. Venga, hija, lee rápido y firma, que no hay tiempo que perder. Arturo, con los brazos cruzados, no me quitaba los ojos de encima. No me metía prisa con palabras, sino con su mirada. Pasé a la segunda página, luego a la tercera. Cuanto más leía, más seca sentía la garganta. Lo llamaban un acuerdo de reparación de daños, apoyo a la familia afectada, condiciones para una reducción de condena. Sonaba muy noble, pero lo importante estaba al final en negrita. La persona responsable del pago, la que asumía la deuda, la que firmaba la obligación, era Elena Rodríguez. Levanté la vista y pregunté manteniendo la compostura. Padre, ¿por qué este papel está a mi nombre? Vosotros sois sus padres. ¿Por qué no lo firmáis vosotros? Carmen, sobresaltada, respondió rápidamente con dulzura forzada. Ay, hija, que lo firmes. Tú o nosotros es lo mismo, somos familia. Así es más fácil para los trámites. Nosotros ya somos mayores para tanto papeleo. La miré y dije lentamente. Decís que sois mayores, pero este papel me ata de por vida a mí. Arturo golpeó la mesa con los dedos. Basta de rodeos. Firma de una vez. Volví a mirar los papeles. Esta vez busqué las cifras. Y allí estaban en un anexo. El importe total para la reparación y gastos de gestión era de 80.000 euros. Debajo, en letra pequeña. En caso de impago, la firmante asumirá toda la responsabilidad civil correspondiente. Sonreí amargamente. Una mujer que trabaja en un ultramarinos y cría a su hijo en Sevilla, ¿de dónde iba a sacar 80.000 euros? Me giré hacia Arturo. Padre, una pregunta. Si firmo, ¿de dónde saco 80.000 euros? No soy un banco. Carmen se apresuró a intervenir con la voz a punto de quebrarse. Tú solo firma para que vean que tenemos buena voluntad. Luego nosotros ya pediremos un préstamo. Venderemos algo. Pero si no firmas, no nos ayudarán. La miré directamente. ¿Ayudar a Mateo o ayudar a otra persona, mamá? La pregunta cayó como una piedra. Ana, en el umbral, tembló. Arturo entrecerró los ojos. ¿Qué estás diciendo?
No me eché atrás. Ya había llegado demasiado lejos. Solo quiero saber por qué de repente hay que pagar una cantidad tan grande. Si lo de Mateo era solo un problemilla, ¿de dónde sale una deuda de 80.000 euros? Carmen apretó los labios con la mirada inquieta. Arturo golpeó la mesa con la mano, un golpe seco que hizo temblar las tazas de café. Mi hijo se sobresaltó. Gritó, pero conteniéndose. Que no era más respondona. Te he dicho que firmes y firmas. Acerqué a mi hijo, puse una mano en su espalda y mi voz se volvió fría. Soy su nuera, sí. Pero también soy una persona. Y no voy a firmar un papel que me convierte en deudora sin entender por qué. Arturo me señaló con el dedo. ¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza? Ha sido esa vieja. Lo miré directamente. Nadie. He leído el papel y no tiene sentido. Fue entonces cuando la señora Pilar habló con su voz de anciana pero firme. Esos papeles están muy bien redactados. Si no lees con cuidado una firma te arruina la vida. Le digo la verdad, no la presionen. Arturo se giró bruscamente hacia ella. Usted cállese. Y no se meta en los asuntos de mi familia. Pilar sonrió con desdén. Cuando en los asuntos de familia se meten policías, deudas y se intenta engañar a una nuera, ya no son solo asuntos de familia. Carmen rompió a llorar, pero esta vez su llanto no era suave. Es que no quieres a tu marido, Elena. Quieres que se pudra ahí dentro. Firma y lo sacaremos pronto. Si no firmas lo hundirán del todo. Me miraba fijamente, usando el amor por tu marido como una soga. Respiré hondo. Sabía que si cedía estaba perdida. Dije muy claramente, precisamente porque quiero a mi marido no firmo a ciegas. Si firmar esto lo salvara de verdad lo haría ahora mismo. Pero este papel no lo salva a él. Salva a otra persona. Arturo gruñó. ¿A quién? Lo miré sin apartar la vista. A Héctor. El aire en el salón se volvió irrespirable. Carmen dejó de llorar con los ojos muy abiertos. Ana casi se desmaya apoyándose en el marco de la puerta. Arturo se puso de pie de un salto con la cara roja de ira. ¿Cómo te atreves? Yo seguía sentada pero con la espalda recta. Sentí que algo dentro de mí se había roto la cuerda de la sumisión. Dije lentamente. Me atrevo porque soy la mujer de Mateo. Llevo 2 años criando a mi hijo sola. Si Mateo está pagando por la culpa de otro, no voy a seguir cargando yo con la deuda. Carmen se abalanzó hacia mí, siseando entre dientes ya sin llamarme hija. Así que lo sabes, ¿eh? Pues eres la nuera de esta familia. Y tienes que ser sensata. ¿O es que no te hemos dado de comer? Esa última frase fue un insulto directo. Respondí cortante. No, nunca me habéis dado de comer. Me he mantenido a mí misma y a vuestro nieto. Arturo señaló hacia el patio. Si no firmas no te mueves de aquí. Cerraremos el portón. Y te quedarás a pensar. Abracé a mi hijo. No lloré. Solo sentí frío. Un frío que nacía de la comprensión, de que desde el momento en que pronuncié el nombre de Héctor, ya no era su nuera, era la que había estropeado su plan. Y a esa persona siempre se la intenta aplastar primero. Apenas Arturo terminó de hablar oí el sonido de pasos apresurados en el patio. Sin mirar supe que alguien estaba cumpliendo su orden. El ambiente en la casa se volvió denso, asfixiante. Carmen, de pie frente a mí, ya no tenía lágrimas en los ojos. Ahora su mirada era dura y afilada como una navaja. Era una frialdad que me estremeció porque no era la ira del momento, sino algo que siempre había estado ahí esperando la ocasión para salir. No te creas tan lista por saber 4 cosas, dijo Carmen bajando la voz pero con cada palabra cargada de veneno. En esta familia todos nos sacrificamos por los demás. Eres la mujer de Mateo si no te sacrificas por él. ¿Por quién lo vas a hacer? Apreté a Javi contra mí. El niño, sintiendo la tensión, dejó de jugar y se acurrucó en mi pecho. Le acaricié la espalda y respondí lentamente. Precisamente porque me preocupo por Mateo no firmo. No voy a convertirme en la titular de una deuda para que luego me echéis a la calle como si fuera una extraña. Arturo se acercó, su sombra cubriendo la mesa. No gritó, pero su voz era pesada como una losa. Así le hablas a tu suegro. Se te ha olvidado quién eres. Levanté la vista. No se me ha olvidado. Soy la mujer de Mateo y la madre de Javi. Y lo que no acepto es que me obliguen. En cuanto pronuncié no acepto, vi cómo las comisuras de los labios de Arturo se contraían. Se giró hacia Carmen. Quítale el teléfono. Me sobresalté. ¿Qué vais a hacer? Carmen se acercó rápidamente extendiendo la mano como si fuera lo más natural del mundo. Dámelo que te lo guardo. Con los nervios eres capaz de llamar a cualquiera y montar un escándalo. Retrocedí medio paso aferrando el teléfono. Es mi teléfono. No tenéis derecho a quitármelo. Dentro de mi casa yo tengo el derecho, gruñó Arturo.
Escuché mi casa y sentí un escalofrío. Comprendí que ya no fingían ser padres. Ahora hablaban como amos. Carmen no intentó arrebatármelo. Cambió de táctica suavizando la voz, pero con la suavidad de una serpiente. Elena, hija, escúchame. Te lo guardo un momento. Cuando firmes te lo devuelvo. Lo hago por ti, por el niño. Vi la trampa en sus palabras, en ese por ti con el que intentan forzarte a ceder. La señora Pilar se levantó apoyándose ligeramente en su bastón. No gritó. Solo dijo con voz clara: quitarle sus pertenencias a alguien es un delito. Para guardárselo necesita su consentimiento. Esta mujer ha venido con su hijo, no es una prisionera. Arturo se giró hacia ella con los ojos encendidos. Usted cállese. No necesito que me dé lecciones. Pilar sonrió con desdén. Soy vieja y hablo poco. Pero lo poco que digo es cierto. Tenga cuidado, Arturo. La cuerda, si se tensa demasiado, se rompe. No quería que la discusión se intensificara delante de mi hijo. Bajé la voz. Padre, madre, solo os pido una cosa. No me obliguéis a tomar otras medidas. Arturo resopló. Otras medidas. Me estás amenazando, negué con la cabeza. No os amenazo. Digo la verdad. Quien nada debe, nada teme. Yo no he hecho nada malo, no tengo miedo. Arturo se acercó señalando la carpeta. Firma. Puse una mano sobre el hombro de mi hijo, y con la otra empujé la carpeta lejos de mí. No firmo. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Oí el tic-tac del reloj de pared. Entonces Carmen exhaló con fuerza y dijo con voz gélida: Muy bien. Si no firmas te quedas aquí. A ver qué dice la gente cuando se entere de que la nuera ha abandonado a la familia en Nochebuena. Nos dejarás en ridículo. Lo entendí al instante. Querían convertirme en la culpable. Si me iba dirían que era una ingrata. Si me quedaba me presionarían hasta que cediera por agotamiento. Su estrategia era más retorcida de lo que había pensado. Miré hacia la puerta. El portón de hierro ya estaba cerrado. Oí claramente el sonido del cerrojo como una bofetada. Javi se sobresaltó y me agarró la ropa. Mamá, vámonos. Me incliné y le besé la frente forzando una sonrisa. Sí, cariño, ahora nos vamos. Arturo se giró hacia Ana y le espetó: Ana, vigila al niño. Ana, aterrorizada, balbuceó. Sí. Se acercó, pero sus manos temblaban tanto que no se atrevió a coger a su sobrino. Al verla sentí lástima. Estaba atrapada entre el miedo y la lealtad familiar. Pero la lástima no iba a salvar a nadie en ese momento. Carmen volvió a extender la mano, esta vez sin pedirlo. El teléfono. Lo agarré con fuerza. No. Arturo dio un paso hacia mí, su voz grave resonando en la habitación. Si quieres que todo vaya bien, dámelo. Si quieres montar un escándalo, quédatelo. Lo miré directamente, mi mente trabajando a toda velocidad. Entendí que si se lo proponían podían quitármelo por la fuerza, y luego decir que estaban educando a la nuera. No podía permitir que mi hijo viera una escena así. Les di el teléfono, pero no como una rendición. Miré a Carmen a los ojos y dije claramente: Te lo doy porque no quiero que mi hijo se asuste. Pero recuérdalo, lo guardas, no lo tocas. Carmen me lo arrebató y se lo guardó en el bolsillo, respondiendo secamente: Así se hace. Una buena nuera es obediente. Escuché la palabra nuera y sentí un sabor amargo. Arturo señaló hacia las escaleras. Sube al niño a la habitación a descansar. Mañana hablaremos. No me moví de inmediato. Me giré hacia la señora Pilar, mi mirada pidiendo consejo. Ella asintió levemente, indicándome que no tensara más la situación por ahora. Cogí a Javi en brazos y subí las escaleras, el crujido de la madera bajo mis pies. Al llegar a la habitación entré y cerré la puerta. El ruido de abajo se silenció de golpe. Solo quedaba mi respiración y los sollozos de mi hijo. Lo acosté en la cama, lo tapé, y me senté a su lado con la espalda recta y las manos heladas. No lloré. Solo vi una cosa con una claridad meridiana: desde el momento en que cerraron el portón y me quitaron el teléfono, esto había dejado de ser un asunto de familia. Y cuando a una madre con su hijo se la acorrala, lo más temible no son sus lágrimas, sino su lucidez. Eché el cerrojo de la habitación y arrimé una silla de madera a la manilla como un acto reflejo. No es que quisiera buscar problemas, pero cuando una mujer con un hijo no se protege a sí misma, se convierte en un colador por donde se escapa todo. Javi, sentado en la cama, tenía los ojos rojos. No entendía qué era firmar papeles ni qué era una deuda, pero percibía que el ambiente de la casa ya no era el mismo que al llegar. Susurró: Mamá, quiero irme. Lo abracé besándole el pelo y le dije en voz baja: Lo sé, cariño. Susurró: Cariño. Susurró: Cariño.
Le di unas palmaditas en la espalda con un ritmo constante mientras mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Y si intentaban algo esta noche? ¿Qué haría? Sin teléfono, con el portón cerrado en un pueblo extraño en su casa. Mi hijo era pequeño, tenía que pensar en una forma de actuar sin que él entrara en pánico. La señora Pilar susurró como si leyera mis pensamientos. No tengas tanto miedo. El miedo te paraliza. Recuerda una cosa, si ellos hacen algo malo tienen más miedo que tú. Asentí, pero seguía tensa como la cuerda de un violín. Cerca de la medianoche los ruidos de la planta baja cesaron. Pensé que todos se habían ido a dormir cuando escuché unos pasos. No eran los pasos de alguien que va a por agua. Eran lentos, deliberados, intentando no hacer ruido. El crujido de la escalera muy suave y luego silencio. Contuve la respiración. La señora Pilar se incorporó de inmediato haciéndome una seña para que no hiciera ruido. Abracé a mi hijo con más fuerza, subiéndole la manta para taparle la cara. Javi se despertó y me miró. Puse un dedo en mis labios. Shh. Los pasos se acercaron. Esta vez más seguros. Oí claramente a alguien detenerse justo delante de nuestra puerta. Luego el sonido de la manilla girando. Un clac suave pero inconfundible. Estaban comprobando si la puerta estaba cerrada. Ese sonido me heló la sangre. Sentí el corazón latiéndome en la garganta. No grité. Tenía miedo de que si gritaba usarían la excusa de que estaba asustando al niño para entrar por la fuerza. Solo pude abrazar a mi hijo con la mirada fija en la silla que bloqueaba la puerta y la boca seca. La señora Pilar se levantó, se acercó a la puerta y dijo con la voz lo suficientemente alta para ser oída: «¿Quién anda ahí fuera?». Un silencio sepulcral, tan profundo que podía oír el zumbido del ventilador de techo. La señora Pilar insistió con más firmeza: «Ya es tarde. Si hay algo que decir se dice mañana. No andéis con tonterías». Silencio de nuevo. Un momento después los pasos se alejaron crujiendo hasta desaparecer. Solté el aire que había contenido como si acabara de salir a la superficie después de estar bajo el agua. Javi, temblando, se acurrucó aún más en mi pecho. Lo abracé y le susurré: «Tranquilo, mamá está aquí». La señora Pilar se volvió hacia mí. En la penumbra sus ojos brillaban con una mezcla de ira y compasión. Dijo en voz baja: «¿Lo ves? Te dije que no debías venir sola». Tragué saliva y pregunté con un hilo de voz: «Señora, ¿qué querían hacer?». Ella negó con la cabeza. «No puedo asegurarlo, pero esa forma de probar la puerta no es de gente decente. Tienes que ser fuerte pero con inteligencia. No pierdas los nervios». Asentí. No lloré. Las lágrimas no servían de nada en ese momento. En mi mente solo había una salida posible: mañana por la mañana de alguna manera tenía que salir de esa casa. No para huir, sino para recuperar lo que me habían quitado esa noche: el derecho de una madre a sentirse segura. Me senté apoyada en la pared abrazando a mi hijo mientras dormía a ratos. Cada pequeño ruido me sobresaltaba. La señora Pilar se quedó cerca de la puerta como una guardiana. De vez en cuando se frotaba las sienes con mentol. Era la noche del 27 de diciembre. Afuera la gente estaría escuchando villancicos, riendo, preparando la cena de Nochebuena. Yo aquí estaba aprendiendo una amarga lección: algunas casas no te protegen de la lluvia, sino que esconden delitos. Y cuando se toca ese secreto están dispuestos a sacrificar a una nuera con tal de que el hijo pequeño siga a salvo. Miré al techo oscuro sintiendo cómo mi corazón recuperaba su ritmo. En mi mente una frase se repetía como un juramento: «Mañana saldré de aquí con la cabeza alta». La mañana del 28 de diciembre, me desperté cuando aún era de noche. No por la costumbre de levantarme temprano para ir a la tienda, sino porque la tensión no me dejaba dormir. Miré a mi hijo tumbado de lado con las mejillas sonrosadas. Dormía profundamente, ajeno a la noche de angustia que su madre acababa de pasar. Le acaricié el pelo sintiendo cómo mi corazón se ablandaba un poco para endurecerse al instante. Demasiada blandura te rompe. La señora Pilar estaba sentada en el borde del colchón con ojeras pero despierta. «¿Qué piensas hacer?», susurró. «Tengo que salir. Sin teléfono, si me quedo me presionarán hasta el límite», respondí. Asintió. «Necesitas una buena excusa. Que no parezca que huyes o que montas un escándalo». Me lavé la cara con agua fría en el pequeño baño, me miré al espejo. Y vi mi rostro pálido. Me dije a mí misma un viejo refrán: «El oro se prueba con fuego y la valentía en la adversidad». Si ya me habían acorralado así, ¿qué más podía temer? Vestí a mi hijo con ropa cómoda, le peiné intentando mantener una apariencia normal como una nuera que va a hacer las compras de Navidad. Sobre las 7 empecé a oír voces abajo. Bajé con el niño en brazos. Arturo estaba sentado a la mesa del desayuno con el rostro tenso. Carmen en la cocina se giró en cuanto me oyó escaneándome de arriba a abajo. Dije con voz suave: «Padre, madre, voy a llevar a Javi al mercado a comprar unas cosas para la cena, falta algo de fruta y leche».
Vuelvo enseguida. Carmen respondió al instante más rápido de lo normal. Voy contigo. Sabía que no querían perderme de vista. Antes de que pudiera decir nada, la señora Pilar bajó las escaleras apoyándose en su bastón. Yo también voy con ella. Tengo que pasar por la farmacia. Carmen se quedó parada. Arturo miró a Pilar con los labios apretados. Yo me quedé callada. A veces la victoria depende de quien hable por ti. La presencia de Pilar, anciana pero firme, hizo que la oferta de Carmen pareciera lo que era una vigilancia. Carmen forzó una sonrisa. No se moleste, Pilar. No es molestia. Un paseo me viene bien para las piernas. Arturo carraspeó. Id, pero volved pronto. Sí, respondí y salí con mi hijo. En el momento en que el portón se abrió, sentí que volvía a respirar. El aire de la calle olía a polvo y a churros, pero para mí era el aroma de la libertad. No fui al mercado. Giré directamente hacia el cuartel de la Guardia Civil. La señora Pilar caminaba a mi lado con paso lento pero seguro. Mientras andaba, miraba a mi hijo temiendo que preguntara algo, pero Javi solo me abrazaba el cuello mirando los coches. De vez en cuando señalaba algo, y yo solo asentía intentando que no notara que su madre estaba temblando. Al llegar al cuartel bajé a Javi y le cogí la mano con fuerza. Entré en la oficina de atención al ciudadano y di mi nombre, mi dirección y el motivo de mi visita. Mi voz no era alta. Intenté hablar con la misma claridad con la que apuntaba las deudas en la libreta, de forma concisa y sin adornos. Expuse 3 puntos principales. Primero, que mi familia política me estaba coaccionando para firmar unos documentos que me hacían responsable de una deuda de 80.000 euros con la excusa de ayudar a mi marido. Hice hincapié en que no me habían dado una explicación clara y me habían puesto en una situación de presión para que firmara. Segundo, que cuando me negué y empecé a hacer preguntas me habían retenido contra mi voluntad, cerrando el portón, quitándome el teléfono y creándome una sensación de encierro. Aclaré que estaba con mi hijo pequeño y que una vecina aquí presente era testigo. Tercero, y lo que me obligaba a denunciar, era mi sospecha de que estaban encubriendo un delito y obligando a otra persona a asumir la culpa. Dije la verdad, que solo tenía el testimonio de una vecina sin pruebas, pero que el comportamiento de mis suegros y la insistencia en que firmara me hacían creer que había algo turbio que debía investigarse. El guardia que me atendió se puso muy serio. Me hizo varias preguntas para aclarar los hechos: quién había redactado los papeles, si los había visto alguien más, si conservaba alguna copia, desde cuándo me habían quitado el teléfono, si me habían amenazado directamente. Respondía todo con la verdad sin especular. Añadí un detalle que me dolía recordar: la extraña calma de mi marido el día de la sentencia, como si ya lo esperara, y que durante todo este tiempo nunca me había contado la verdad. Cuando le preguntaron a la señora Pilar, fue breve. Dijo que vivía en el pueblo, que había oído rumores durante mucho tiempo, que había visto a la familia hacer muchos movimientos extraños, y que esa mañana me había acompañado por miedo a que me obligaran a hacer algo. No se anduvo con rodeos, solo dijo aquello de lo que podía dar fe. El guardia tomó notas y me dijo que mantuviera la calma. Informaría a sus superiores, y por la tarde irían a la casa a investigar. Me recomendó que mientras tanto evitara confrontaciones, no firmara absolutamente nada y mantuviera a mi hijo a salvo. Al oír no firmé nada, sentí que me habían lanzado un salvavidas. Salí del cuartel con mi hijo, todavía nerviosa pero con las ideas claras. Sabía que acababa de hacer algo que nunca me había atrevido a hacer: llevar un asunto familiar ante la ley. Pero también entendí que hay cosas que dejan de ser familiares cuando se usan para pisotear la dignidad y el futuro de una madre y su hijo. De vuelta a casa, la señora Pilar me dijo en voz baja: «Has hecho lo correcto. Hay un refrán que dice: al pan pan y al vino vino. A veces hay que ser así de claro». No respondí de inmediato. Solo abracé a mi hijo con más fuerza. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía una forma definida. Y cuando el miedo tiene forma, sabes cómo enfrentarte a él. Al llegar al portón, antes de entrar, vi a Carmen esperándonos en el porche con la mirada nerviosa. Entré con Javi manteniendo la calma. «Ya estamos aquí, mamá». No me preguntó qué había comprado. Me preguntó con una ligereza que escondía una acusación: «Habéis tardado mucho en el mercado». «Había mucha gente», respondí. Hablar de más era un error. Entré y me senté con mi hijo sin dejar que se alejara. Arturo, en la mesa del desayuno, no me miraba. «¿Dónde habéis estado?», preguntó sin dirigirse a mí directamente. «En el mercado, padre», dije, diciendo solo media verdad. La otra media no era necesaria en ese momento. Carmen forzó una sonrisa, cambiando de tono. «Bueno, lo de esta mañana fue un malentendido. Es Navidad, no estemos enfadados. Ve a la cocina a comer algo». Escuché malentendido y sentí un escalofrío. Un malentendido era cerrar el portón, quitarme el teléfono, intentar abrir la puerta de mi habitación por la noche. Pero no discutí. «No tengo hambre. Gracias».
Me senté con mi hijo y le di una galleta. La señora Pilar se sentó en su rincón como una simple visitante. Su calma me dio fuerzas. Poco después de las 3 de la tarde una moto paró fuera. Oí voces. Mi corazón dio un vuelco pero no lo demostré. Arturo se levantó. Carmen se arregló el pelo nerviosamente. 2 guardias civiles y un funcionario del ayuntamiento entraron. Saludaron y se sentaron. Arturo les ofreció café. Carmen sacó unos dulces. Qué duro trabajar en estas fechas, dijo con una dulzura falsa. El guardia fue directo al grano, habían recibido una denuncia por coacción, retención y falsedad documental, y venían a investigar. Al oír retención vi cómo Arturo se tensaba. Aquí no hemos retenido a nadie. Es mi nuera, está pasando la Navidad con nosotros. Si es que ella se preocupa demasiado, se imagina cosas, añadió Carmen. El guardia se giró hacia mí. Señora Rodríguez, por favor, repita su declaración delante de la familia. Puse una mano en la espalda de Javi y con voz firme conté todo de nuevo: los papeles, la deuda, el portón cerrado, el teléfono, el intento de abrir la puerta. No lloré. No necesitaba llorar. Necesitaba que escucharan cada palabra. Eso es mentira. Nadie intentó abrir ninguna puerta, saltó Carmen. Fue entonces cuando la señora Pilar habló. Yo lo oí. Pregunté quién era y se fueron. El guardia pidió ver los papeles. Arturo intentó resistirse. Son papeles de familia para ayudar a mi hijo. Si es para ayudar, con más razón hay que ser claros. Arturo a regañadientes los entregó. El funcionario los examinó. Simple. Marró. Simple. Marró. ¿Quién ha redactado esto? Está certificado por un notario. Arturo balbuceó el nombre de un supuesto conocido. Carmen, nerviosa, se contradecía. Viéndolos pensé: una mentira lleva a otra y cuantas más dices más te delatas. El guardia preguntó por mi teléfono. Carmen sonrió. Se lo guardé yo para que no llamara a nadie con los nervios. Y ella estuvo de acuerdo. Carmen dudó. Bueno, somos familia. En familia también hay que respetar la propiedad privada, dijo el guardia con seriedad. Se giró hacia Ana, que estaba pálida en el umbral. Señorita, usted presenció cómo le quitaban el teléfono a su cuñada. Ana miró a su padre, luego a su madre. Balbuceó. No lo sé. La señora Pilar suspiró. Entendí el miedo de Ana. Y ese miedo me confirmó que en esa casa, el silencio se imponía por la fuerza. El ambiente se tensó. Arturo empezó a perder la paciencia. Están montando un escándalo en mi casa en Navidad. Solo investigamos una denuncia, señor. Si no hay nada, no hay problema. En ese momento sonó el teléfono fijo de la casa. Carmen se sobresaltó y le hizo una seña a Ana. Ana, temblando, cogió el auricular. Apenas se lo acercó a la oreja, se quedó petrificada, tan pálida como el papel. Miró a su padre con la boca abierta. ¿Quién es? Ana, gritó Arturo. Ana tragó saliva y dijo como si cada palabra fuera una losa. Padre. Madre. Llaman para decir. ¿Qué? Han detenido a Héctor. En ese instante, oí un crack en mi interior. La cuerda que tanto habían tensado por fin se había roto. Carmen se derrumbó en el sofá llorando a gritos. Arturo se quedó inmóvil como una estatua hueca. El guardia lo miró fijamente. Si se demuestra que hubo encubrimiento y coacción, se abrirá una investigación. Cogí a Javi en brazos y me levanté. Mi hijo, asustado por los gritos, no entendía nada. Lo abracé con fuerza y me giré hacia la señora Pilar. Ella asintió como diciendo: la verdad ya ha salido. No tenemos nada más que hacer aquí. Salí del salón, crucé el porche donde las luces de Navidad seguían parpadeando como una burla. Ya no me parecían bonitas. Me parecían la fina capa de pintura que se desconcha para revelar una grieta profunda y antigua. Apenas salí al porche, el caos se desató a mis espaldas. Carmen lloraba tan fuerte que seguramente la oían en todo el pueblo. Arturo discutía con los guardias con la voz rota. Ana seguía paralizada con el teléfono en la mano, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Abracé a Javi con fuerza, como protegiéndolo de un viento tóxico. El niño me susurró: «Mamá, ¿por qué llora la abuela?». No le respondí directamente. Solo le dije: «No tengas miedo, estoy aquí. Hay cosas que los adultos provocan y que los niños no necesitan entender». La señora Pilar caminaba a mi lado. «Vámonos, hija, no te quedes aquí». Asentí y me dirigí al portón, pero la voz de Arturo me detuvo. «Elena, ¿a dónde vas?». Me di la vuelta. Ya no lo miraba como una nuera. Lo miraba como a otro adulto que debía responsabilizarse de sus actos. «Llevo a mi hijo a casa de mi madre». Al oír esto, Carmen corrió y me agarró de la manga clavándome las uñas. «No te vayas, hija, por favor».
¿Qué pensará la gente? Quédate. Lo arreglaremos, te lo ruego. La miré. 2 años atrás, si me hubiera suplicado así, quizás habría cedido. Pero después de la noche anterior, después de los papeles, después del... ¿Acaso te hemos dado de comer? Mi corazón se había endurecido. Le quité la mano con suavidad, sin brusquedad. Mamá, no quiero más problemas. Solo quiero paz para mi hijo. Arturo se acercó bajando la voz en un tono amenazante. Si te vas, ten cuidado con tu reputación. Lo miré directamente. Buena o mala, mi reputación es mía. Lo que no voy a hacer es cargar con la humillación de otros. Esa frase la dejó sin palabras. Ana, detrás de ellos, se mordió el labio con los ojos enrojecidos. Ya no la culpaba, solo sentía lástima. Había crecido en una casa donde la verdad era algo que había que tragarse. Los guardias salieron al porche. Uno de ellos le dijo a Arturo: cálmense, por favor. Investigaremos cada cosa por separado. Luego se dirigió a mí. Señora Rodríguez, vaya a un lugar seguro con el niño. Si necesitamos algo más, nos pondremos en contacto con usted. Escuchar la palabra seguro casi me hace llorar. En 2 años todo el mundo me había dicho aguanta, pero nadie me había dicho ponte a salvo. Asentí y salí. El arresto de Héctor se había extendido como la pólvora. Al llegar al final de la calle ya había vecinos cuchicheando. Ya ves, le decía una mujer a otra, al final todo sale a la luz. El tiempo pone a cada uno en su sitio, comentaba un hombre que pasaba. Escuchaba sus palabras y sentía un nudo en el estómago. No por vergüenza, sino porque entendía que el qué dirán que tanto valoraba a Arturo se estaba desmoronando ante sus ojos. Era el precio de anteponer el orgullo a la justicia. Cada uno cosecha lo que siembra. Aceleré el paso. La señora Pilar me acompañó hasta el cruce y se despidió. Hija, a partir de ahora ten cuidado con lo que dices y haces. No dejes que le den la vuelta a la tortilla. La gente acorralada es peligrosa. Lo sé, señora. Gracias. Si no hubiera sido por usted. No pude terminar la frase. Ella me hizo un gesto con la mano. Soy vieja. Solo quiero que se haga justicia. Cuida de tu hijo. Llamé a un taxi para que me llevara a la estación. En el coche Javi se durmió en mi hombro. Me preguntó medio dormido. Mamá, papá va a volver. Lo miré con una sonrisa triste. Sí, cariño. Papá volverá. Esta vez esa frase no era una mentira para consolarlo. Era un objetivo, algo que tenía que conseguir. Al llegar a casa de mi madre, una casita humilde en un barrio obrero, no lujosa pero con olor a comida casera y a cariño sincero, mi madre me abrió la puerta. Al vernos se le enrojecieron los ojos. No preguntó mucho. Solo nos abrazó a los dos. Apoyada en su hombro sentí un calor que llevaba 2 años anhelando. Esa noche dormí de un tirón. No fue un sueño tranquilo, pero fue un sueño sin sobresaltos. En mi mente aún resonaba el cerrojo del portón, el golpe en la mesa. Pero esos sonidos ya no me paralizaban. Eran la prueba de que no me lo había imaginado, de que no había exagerado. Solo había sacado la verdad a la luz. Y cuando la luz se enciende, lo que es falso y brillante se convierte en cenizas. Después de las fiestas, la vida en Sevilla volvió a la normalidad. Yo también volví al trabajo. La señora Isabel solo me dijo: tú trabaja tranquila, si necesitas algo pídemelo. Sentí un nudo en la garganta. Mi madre tampoco me preguntaba por mis suegros, solo repetía: si has hecho lo correcto, no tengas miedo. Era un ancla que me mantenía firme, porque lo que venía ahora no eran presiones familiares, sino una maquinaria de papeleo, citaciones y declaraciones. Yo no entendía de leyes, pero sabía una cosa: si no mientes y no exageras, no tienes por qué bajar la cabeza. Unas semanas después recibí la llamada de un abogado, el señor Pons. Me hizo preguntas muy concretas: si había visto los documentos originales, quién me los había dado, si tenía alguna foto. Le dije la verdad, que no había podido hacer fotos, pero que recordaba perfectamente el contenido y las cifras. El abogado me dijo que la coacción y la retención eran elementos cruciales. Me aconsejó que en cada declaración me limitara a contar lo que sabía sin especular. Días después me citaron de nuevo. Dejé a Javi con mi madre y fui sola. En la oficina sentí que estaba aprendiendo a medir cada palabra. Me preguntaron por el orden de los hechos: cuándo llegué, cuándo me dieron los papeles, cuándo me quitaron el teléfono, cuándo salí de la casa. Lo conté todo con precisión. Afion varifes casiam entendo el carimi comploses y puntos cuando salí de la Sian. Cuando me preguntaron por el intento de abrir la puerta, dije: la verdad, no vi a nadie. Solo oí la manilla y los pasos, y que la señora Pilar fue testigo. Lo que me sorprendió fue que la familia García ya no hablaba con una sola voz. Arturo y Carmen seguían intentando mantener la historia de que era un asunto familiar, pero las contradicciones salían a la luz. En el pueblo la gente ya no los saludaba con respeto, sino con recelo.
Una tarde sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Una voz de mujer temblorosa. Elena reconocía a Ana. Sí, soy yo. Rompió a llorar. Cuñada. Tengo miedo, pero también me siento culpable. Si quieres decir algo, di solo la verdad. No te voy a presionar, le dije. Y entonces entre sollozos me lo contó todo. Cómo habían planeado que yo firmara los papeles para traspasarme la deuda por si descubrían la verdad sobre Héctor. Cómo su padre le había prohibido salir de la habitación. Cómo su madre le había dicho que salvar al pequeño era salvar a toda la familia. ¿Te atreverías a contar esto? ¿Ante un juez? Le pregunté. Hubo un largo silencio. Lo intentaré, susurró. Estoy muy cansada, cuñada. Al colgar me quedé pensativa. No sentía alegría por su desgracia, solo una profunda tristeza por una persona a la que le habían enseñado a callar toda su vida. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo y espera. Ya no llamaba a Mateo para quejarme. Solo le decía: estoy solucionando las cosas. Tú mantente fuerte. Hasta que una mañana el abogado Pons me llamó. Su voz sonaba diferente, más urgente. Elena, prepárese. Están revisando el caso. Es posible que le concedan a Mateo la libertad provisional. Muy pronto. Sostenía el teléfono con las manos temblorosas. No me atreví a preguntar cuándo. Solo dije gracias. Sentí que el nudo que me ahogaba empezaba a aflojarse. Miré por la ventana. El sol de enero brillaba con una luz suave. Mi corazón también se sentía más ligero. Aún preocupado, pero ya no a oscuras. Sabía que cuando la oscuridad empieza a agrietarse, la luz, aunque tarde, siempre llega. Esa mañana, mientras ordenaba unas botellas de aceite en la estantería, el teléfono vibró. Era el abogado Pons. Pensé que llamaba para pedirme más papeles, pero su voz fue breve y firme como un martillazo. Elena, prepárese. A Mateo le conceden la libertad hoy. Me quedé paralizada, la botella de aceite en la mano. La señora Isabel, al ver mi palidez, preguntó: ¿Qué pasa, hija? Apenas pude balbucear. Mi marido. Sale hoy. Dejé todo. Cogí a Javi y salí corriendo como si un rayo me hubiera alcanzado. El aire de enero en Sevilla no era frío, pero el viento se colaba por mi ropa haciéndome temblar. Senté a mi hijo en un taxi. Él no entendía qué significaba libertad, solo que su padre volvía y sus ojos brillaban. ¿De verdad, mamá? Papá viene a casa. Me traerá un regalo. Sonreí mientras las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Al llegar vi a Mateo de pie junto a la puerta de la prisión. Ya no llevaba el uniforme de preso, pero estaba terriblemente delgado, con los hombros caídos y la piel curtida. Cuando me vio, sus labios se movieron como si quisiera decir mi nombre, pero la voz no le salía. Javi lo miró un segundo, buscando en su memoria infantil esa figura que una vez lo sostuvo en brazos. Y de repente gritó: «¡Papá!». Un grito tan claro que sentí que mi corazón se rompía. Se soltó de mi mano y corrió a abrazar sus piernas. Mateo se arrodilló al instante y lo abrazó con una fuerza desesperada, como si temiera que se desvaneciera. Hundió la cara en el pelo de su hijo, sus hombros temblando pero sin llorar, en voz alta. Levantó la vista y me miró. Ya no era la mirada serena del día del juicio. Era la mirada de alguien que acaba de ser rescatado del fondo de un pozo, agradecido y avergonzado de que quien le ha salvado la vida haya sido su mujer. «Elena», dijo con voz ronca. «Lo siento». Me quedé quieta. No corría a abrazarlo. Lo miré bien, su delgadez, sus ojos hundidos, sus manos curtidas. Y miré a mi hijo aferrado a su cuello, riendo. En ese momento sentí una mezcla de compasión y rabia. No por haber estado en la cárcel, sino por haberme mantenido en la ignorancia durante 26 meses. Lo oculté porque tenía miedo de que cogieras al niño y me dejaras, susurró. No te habría dejado, respondí con la misma voz baja pero firme. Pero no vuelvas a pedirme que cargue con un peso en la oscuridad. Mateo guardó silencio. Supe que lo había entendido. De vuelta a casa, el abogado llamó para darme más detalles. Héctor estaba en prisión preventiva. Los papeles que intentaron hacerme firmar se habían convertido en una prueba clave de su motivación. Mi suegro estaba siendo investigado por encubrimiento y coacción. Mi suegra ya no tenía lágrimas con las que manipular a nadie. No sentí alegría por su castigo, solo el alivio de quien por fin suelta una carga que nunca debió llevar. Esa noche, en nuestra pequeña habitación alquilada, cociné un guiso. Javi se sentó frente a su padre contándole cosas de la guardería, incluso cómo le preguntaba a mamá dónde estaba, y ella siempre decía que trabajando lejos. Mateo lo escuchaba con los ojos enrojecidos. Cuando el niño se durmió, se acercó a mí. Pensé que si cargaba yo con todo sería suficiente. No me di cuenta de que te estaba arrastrando conmigo. Querer a tu familia está bien, le dije.
Pero cuando ese cariño pisotea la justicia se convierte en un delito. A partir de ahora viviremos con la verdad, y no cargaremos con la culpa de nadie más. Asintió. Ah, solo quiero que mi hijo crezca sin tener que bajar la cabeza por los errores de otros. Entonces respondí. Empezamos ahora. La lección que aprendí de todo esto es que una mujer puede soportar las dificultades, pero nunca debe cargar con la culpa y la humillación por los delitos de otros. Y que una familia solo es fuerte cuando se construye sobre la verdad, no sobre el engaño.